¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches. Pues bueno, muy contentos y felices todos. El día de hoy es sábado 15 de enero del año 2022 y estamos iniciando ya, gracias a Dios, nuestros programas sabatinos con nuestras queridas hermanas de Mi Tierra Prometida. Ya las extrañábamos realmente, han tenido pues muchos hermanos y hermanas que han preguntado por ustedes qué pasó con este programa y todo, y bueno, pues ya están por acá, así que felices y contentos con un compromiso como ya lo han tenido, ya creo 2, 3 años que ya llevamos con este bendecido programa. Así que bueno, pues Dios nuestro Señor sigue haciendo grandes cosas. Y bueno, pues hoy toca el programa mi querida hermana Nidia Mateus, quien va a ser quien el día de hoy nos traiga un tema que va a ser de gran bendición, ya que lo ha titulado ¿Y tú qué voz escuchas? Así que bueno, pues ya te imaginarás, un programa que va a ser de gran bendición. Es un programa Mi Tierra Prometida. Te invitamos para que te quedes, mi querido hermano y hermana, y que bueno, pues puedas escuchar este bendecido programa. Yo te invito para que oremos en este momento para no retrasarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que en su infinito amor y misericordia siga haciendo grandes bendiciones y sobre todo que este programa, como todos los que hacemos, sean de bendición para ti. Oye, el día de ayer hubo un programón también con mi querido hermano Marco Ávila, ¿verdad? Un programa que realmente ha sido de gran bendición. De expródigo a luchador. Uf, espero que lo hayas visto también. Mi esposa Clau compartió un tema muy importante. Tu servidor que habló de la fornicación, adulterio. El padre Barajas hablando también sobre el bautismo. Bueno, esta semana tuvimos unos programas muy buenos y los de que estamos haciendo de reestreno también muy buenos. Hoy hicimos también, el sábado hicimos un programa de reestreno a las 9 de la mañana, ¿verdad? Donde estamos hablando de cuántas formas tiene de ataque el enemigo, ¿verdad? Si tú no lo escuchaste, bueno, pues ya gracias a Dios están en repetición, puedes entrar y ahí está la cortinilla que dice en reestreno, que tienen unos fondos muy bonitos, que ahora estamos consiguiendo unos fondos muy bonitos para llamar más la atención. Y bueno, agradezco también a todos mis hermanos y hermanas que nos han hecho favor de suscribirse a este canal, ¿verdad? Porque entre más suscriptores tengamos, pues más se desplaza este canal. También te pido de favor que si le puedes dar me gusta, tanto a YouTube como a Facebook. Y saludo, por cierto, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a quien saludo por acá, de Facebook, a quien saludo por acá, y de nuestra página web, a quien saludo por acá. Dice Flor López, buenas noches. José Luis, saludos desde Ecuador, muchas bendiciones. Gracias, Flor, gracias. Me llamó la atención que me dijera José Luis, casi ya nadie me dice José Luis, soy José Luis. Y luego me dicen, ¿cómo te llamas? Porque no te conozco como el profe. Pues soy el profe José Luis, así que bueno, buenas noches para ti, mi querida hermana Flor. Bueno, vamos a orar, y mis hermanos y hermanas, por esta situación de COVID, que bueno. Hoy hablamos con los hermanos de Perú y también el COVID está tremendo allá, Ecuador y bueno, tantos lugares que hay, ¿verdad?, del mundo que sí está tremendo el COVID. Aquí en México no se diga, hoy se rompió racha de contagiados también. Así que bueno, vamos a orar si te parece bien y como siempre vamos a ponernos en la bendita presencia del Señor. Lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, y muchas gracias, Señor, porque permites que a través de una sesión más que vamos a hacer, de un programa, Señor, que vamos a hacer, Padre, haya muchas bendiciones, y muy en especial el día de hoy que arrancamos este programa con nuestras queridas hermanas allá de Colombia, Mi Tierra Prometida. Para lo cual te pido que bendigas, por favor, Señor, a Zulaya, Marianela, Nidia, que son titulares de este programa, y hoy muy en especial a nuestra querida hermana Nidia Mateus, Señor, para que por favor, Padre, tu Santo Espíritu esté presente el día de hoy en ella, Señor. Yo te pido para que por favor utilices a mi querida hermana, Señor Nidia,
Padre, con todo ese conocimiento que tiene, todo ese ánimo que tiene, la preparación que hace, Señor, para poder hablar de tu palabra, todo el amor que te tiene, Padre, que Dios que nos lo pueda compartir el día de hoy. Para eso pido que tu Santo Espíritu la utilice a ella, Señor, por favor, ahí donde quiera que esté nuestra querida hermana Nidia, Señor, que nos esté escuchando en este momento, que será quien la vamos a escuchar en un momento más. Padre, bendice el Espíritu Santo, por favor, Señor, a mi querida hermana Nidia. Para quienes vamos a escuchar su voz, Señor, haz que por favor el Espíritu Santo hable a través de ella, Señor, de manera tal que se nos manifiesten los dones de sabiduría, visión, inteligencia, conocimiento, consejo. Y de esta manera, Señor, hágase en cada uno de nosotros que nuestros oídos espirituales se abran, nuestra vista espiritual se abierta, nuestro entendimiento espiritual sean abiertos para no ver esta lucha, Señor, humanamente hablando, porque no hay solución de manera humana. El pensamiento humano es limitado, Señor, y la espiritualidad, Padre, tú la haces interminable en opciones. Tu palabra lo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en la casa de mi Padre muchas puertas hay. Si no hubiera sido así, yo lo hubiera dicho y volvería a irme y volvería a venir. Así que hoy no es necesario, Señor, porque tú tienes muchas puertas, Padre, para todos mis hermanos y hermanas, mi Señor, que van a restaurar su matrimonio en este ministerio. Lo creemos, Señor, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre Dios, elevamos nuestra oración por cada uno de los hermanos y hermanas que están pasando situación de COVID. Por favor, Padre bueno, te lo pido y te lo ruego, Señor, dale la salud a la familia Vázquez Aguirre, a la familia Vázquez Machado, a Hernán Martínez, José Luis Pliego Sánchez, familia Sara Simón, María Elisa Maciel Machado, Guillermo Juárez Gutiérrez, Yadir y Asael García Salinas, Gabriel Hernández Herrera, María Elena Sigala González, Sergio Salguero, Guillermo Ramírez, familia Hamruiz, Cecilia Campos, familia Pancarowicz, Edgardo Gutiérrez Plata, familia Vázquez, Sandra, mi querida hermana Sandra Gallardo, familia Patiño Vargas, familia Martínez Gallego, familia Cruz Peña, familia Sanabria Gardiazabal, mi querida hermana Vero Gardiazabal, también por favor, familia Ramírez Rangel, Gretel Hurtado, María Guadalupe Pérez Herrera, Mixli Valencia García, Lupita Cervantes, familia Vázquez González, Alberto Josué Aguilar, familia Hernández, mi querida hermana Paula Fortuna también, familia Garza Ramírez, Lourdes Vaca, Claudia Lorena Aguilar del Castillo, familia Artaga Mendoza, Luis Ricardo Peralta Guilarte, Señor, y para quienes no he mencionado, Señor, pero que de alguna forma, Señor, pues están también por situación de COVID, te pido por favor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que les des la salud, Señor, por favor, Padre, dale la salud a cada uno de ellos y de ellas, mi Señor, por favor, Padre Dios. Te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre. Hoy, Señor, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nada ni nadie nos pueda enfermar. Nada ni nadie nos pueda enfermar, Señor, de ningún COVID, de ninguna enfermedad. Y declaramos, Señor, que en todos nosotros somos sanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy elevamos una oración, Señor, por mi querida hermana Elvia Alcalá, Señor, que falleció recientemente su papi, Señor. Y yo te pido, Padre, que para la familia de Elvia, y en especial por mi querida hermana Elvia, Señor, les des la fortaleza, Señor, para poder llevar este difícil momento, Padre. Y estamos agradecidos porque sabemos que su papá, Señor Alfonso Alcalá Gallego, Señor, ha alcanzado ya la misericordia tuya y está descansando, Señor, ya en el paraíso. Señor, sabemos que ha sido recibido por ti, Señor. Pero, Padre, humanamente es difícil, pero necesario para ver tu gloria. Y en esta pérdida que es difícil, Señor, por favor te pido para que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo le des la salud, Señor. Por favor, Padre Dios. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y haz que tenga además, Señor, toda esta familia, la bendición, Padre Dios, la tranquilidad, Señor.
Padre Dios, también elevamos nuestra oración por cada uno de los queridos hermanos y hermanas, Señor, que están en este ministerio, Señor, elevando su oración y su plegaria en alguna necesidad que estén teniendo. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que por favor, Señor, atiendas las súplicas y ruegos de cada uno de ellos y de ellas. Hoy muy en especialmente, Padre Dios, te doy las gracias, mi Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que se han organizado, Padre Dios, para poder traer, Señor, la ofrenda a este ministerio, Señor, en este día 15, Padre, en estos días te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que han traído esta bendición, Señor, que se han tomado al ánimo la propuesta de traer ofrenda a este ministerio. Te pido que los bendigas, las bendigas grandemente, Señor, que sean purificados, santificados y dignificados, mi Señor, todos y cada uno de sus ingresos, para que sean llevados como siempre para bendición y nunca más para perdición, ni en mis queridos hermanos y hermanas luchadores y luchadoras, y mucho menos, Señor, en sus esposos, esposas, pródigos y pródigas. Padre Dios, ningún dinero más llevado a perdición, a separación, a rompimiento. Ninguna tercera persona, Señor, manifestada de la forma que sea, esté robando el ingreso de este esposo y de esta esposa, Señor. No lo permitas, Padre Dios. Pon, Señor, por favor, una barrera, Padre Dios, para que no haya esa forma de salida de dinero, Señor, en especial en los hermanos y hermanas que están trayendo a este ministerio ofrenda, para quienes desafortunadamente no lo pueden hacer, Señor, porque en su lugar de origen no hay forma. Y también para quienes no tienen la economía, Señor, para traer ofrenda, pero de intención, Señor, lo quieren hacer. Por favor, yo te pido que les bendigas grandemente, mi Señor, grandemente, Padre, y hagas de ellos y de ellas una gran bendición, Señor, en sus cónyuges en especial. No más dinero llevado a adicciones, a vicios, adulterio, fornicaciones, mentiras, pecados, Señor, ludotopía, de ninguna manera. Nadie más, mi Señor, nadie más. Te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre bendito, y te lo suplico. Señor, y en esta tarde, en esta noche, Señor, estamos ya listos, Padre Dios, para que tú nos hables en este momento y nosotros, siervos fieles tuyos, listos para escuchar tu mensaje. Mi querido hermano y hermana, si tú has orado conmigo, te invito para que escribas y digas amén, amén y amén. Bien, muy bien. Bueno, déjame hacer una llamadita surprise. Dame un segundito. Vamos a hacer una llamadita surprise. Vamos a ver si nos contestan. Bueno. Bueno. Eli. ¿Sí? ¿Cómo estás? Habla José Luis, el profe. Muy bien, profe. Oye, ¿es tu cumpleaños hoy o fue ayer? Fue ayer. Bueno, pero no importa, porque hoy apenas vimos que era tu cumpleaños y bueno, estamos en el programa en vivo, Teli. Sí, lo estoy viendo. Y bueno, pues felicitándote por tu cumpleaños, porque para nosotros eres una persona muy especial, muy agradecidos contigo. Mi querida hermana Teli fue quien nos dio hospedaje allá cuando fuimos a Jalpa, nos dio de verdad su casa y su hogar, y bueno, se volvió una persona muy especial para mi esposa Clau y su servidor. Y queremos darte las gracias una vez más, y en vivo y en directo felicitarte por tu cumpleaños, que haya sido muchísimas ayer. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste? Me siento muy emocionada. Qué bueno. Muy bien, con la familia, mis hermanos, mis papás, muy bendecida, gracias a Dios. Qué bueno, pues ya vi muchas fotos ahí que subiste, que estás contenta y feliz, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, gracias a mi Dios. Así es. ¿Quieres presentarte para quienes no te conocen, por favor? ¿De qué batallón eres? ¿Dónde andas? Bueno, yo soy Estela Ruiz Pérez, del regional de Jalpa de Méndez. Así es. ¿En qué batallón estás? En el 38. Así es. Y bueno, muy activa allá en este gran regional de Jalpa, ¿verdad? Sí, bendito Dios, ahí estamos. Ya, qué bueno. Pues, perseverando en el Señor siempre. Así es. Pues bueno, oye, déjame decirte algo, Quiero decirte algo, que después de que nos venimos de tu casa,
Ajá. Todos los viernes, te lo voy a decir de verdad, yo digo, no, perdón, todos los miércoles yo digo, ay Diosito, por favor que ya salga Teli, por favor, el declarar Ay, estoy matrimonios restaurados. pendientísima, mi Por promesa, favor. profe, estoy pendientísima. Mira, yo te soy sincero, no he metido nunca mano ahí, ¿verdad? Yo pudiera decirles a mis hermanas, oye, No, pues ahí mete no se mano, preocupe. y todo, pero yo nunca he metido mano, como te lo dije, pero de verdad te lo digo, todos los miércoles, cuando yo voy a declarar matrimonio restaurado, yo no veo la lista, aunque me la mandan en el día, yo no la veo hasta que voy a hacer el programa. Yo estoy Y digo, esperando, ay, Diosito por dirá favor, cuándo. así es, por favor que salga ya Teli, por favor que salga ya Teli. Bueno, voy a gritar de emoción el día que ya salgas, Diosito dirá cuándo. Muchas gracias. Así es. Pues bueno, pues que hayas pasado un feliz cumpleaños, Eli, muy agradecidos contigo realmente, a nombre de mi esposa. Gracias, profe, un gusto haberlos recibido por aquí, por acá tienen su casa cuando gusten. Claro, así será, ¿verdad? Y muchas felicidades, que Dios te bendiga a ti, a tu hijo, y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu matrimonio es restaurado, Eli, por supuesto que sí. Claro, mil gracias, mil gracias. Bueno, ahí le mandas un recordatorio, ya sabes quién, que tiene un pendientito mío. Claro que sí, claro que sí. Nada más lo hago por molestar, pero ahí le dices, oye, el profe en vivo te manda recados que hay dos pendientes. Ya le voy a decir. Te queremos mucho, Teli, que Dios te bendiga. Gracias, Feliz profe, cumpleaños. bendiciones para todos. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Bien, pues ha sido nuestra querida hermana Teli, ¿verdad? Una persona a quien apreciamos mucho, una querida hermana que apreciamos mucho. Ahora que fuimos a Jalpa, bueno, pues ella nos hizo favor de abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Una casa hermosa, un lugar hermoso, Jalpa de Juárez, ¿verdad? Un lugar muy bonito y su casa también muy hermosa. Y bueno, cuando le abren a uno las puertas de su casa, pues yo digo qué bendición, porque pues es que nos den confianza y todo, y además que hace posible que podamos viajar, ¿verdad? Nos fue muy bien allá en Jalpa. Le mando saludos a todos mis queridos hermanos y hermanas que están allá en Jalpa de Juárez, ¿ok? Así que pues bueno, y bueno, fue cumpleaños de Teli ayer, yo apenas vi el día de hoy, dije, ay, qué pena, pero bueno, nunca es tarde para felicitarla por su cumpleaños. Así que bueno, mi querido hermano y hermana, vamos a comenzar entonces, y tengo ya en la línea a mi queridísima hermana Nidia Mateus desde Colombia. Allá, ¿cómo estás, Nidia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Felices, bendecidos y prosperados en victoria, como siempre. Amén, amén. Hoy, pues ya extrañándolos, Nidia, ya platicamos un ratito, tú y yo, largo y tendido, y muchas gracias de verdad a ti, a mi querida hermana Zulay, ¿cómo se llama? A Marianela por estar acá una vez más. Y bueno, pues qué bueno también que ya empezamos por fin, ¿verdad? Porque pues ya me están pregunte y ya no encontraba razón para decirles que, pero ya están aquí, ¿verdad? Así que muchas felicidades y gracias por este empeño. Oye, ya tenemos 3 años o 2 años. Pues sí, Luis, vamos en 3 años y medio. En junio, el mejor mes del año, sí, pues claro, vamos a cumplir nuestros 4 años de emisión, si Dios nos lo permite. Claro, no, pues Dios lo y todo sigue dándose según la obra del Señor. Así es, ¿no? Lo que Él quiera poner de nuestros labios y en nuestras manos. Claro, no, tenemos que crecer y por supuesto, a declarar muchos años, ¿verdad? En este bendecido programa. Así que bueno, pues ya ni tardos ni perezosos, te cedemos los micrófonos, mi querida hermana Nidia. Mira, ¿sabes qué, José Luis? ¿Sí? Ahorita mirando los reestrenos y todo eso. Recordaba muchísimo el tiempo. Yo entré para ese tiempo, para el 2016. Ajá. Yo ingresé al ministerio. Y ya para finales de 2016, para el último trimestre. Wow. Y me daba cuenta que muchos de los programas que se reestrenan son de los primeros en los que yo me apoyé en la lucha. Y es muy, muy, pero muy grato volver a ver y ya tener una óptica totalmente diferente, porque ya no hay ese miedo, no hay ese temor, no hay la angustia. Se ve cuánto se ha crecido, se visualiza uno diferente, porque yo recuerdo
Yo recuerdo que en ese tiempo escuchaba los programas y bueno, esto sí es publicidad política pagada, pero Mi Tierra Prometida ha sido uno de los programas que más ha durado al aire, digamos, de todos los que se han tenido. Nosotros hemos estado muy juiciosas, aunque como tú dices, por diversas cosas hemos estado ausentes, pero nunca hemos desistido de este propósito que el Señor nos ha dado, de esta misión. Y es maravilloso ver que, como dice la palabra de Dios, todo pasa, pero no, su palabra nunca pasará, ¿cierto? Y uno podría decir, es mucho tiempo, pero realmente si lo contamos es poco para todo lo que hay para hacer, para todo lo que quiere el Señor que hagamos y que demos a los demás. Y pues también recordaba ahorita que estabas hablando y que cuando yo di mi testimonio de conversión para el ministerio, yo recuerdo que José Luis me dijo, bueno, Nidia, ¿y tú ya sirves en el ministerio? Y yo le dije, sí, profe, yo sirvo de apoyo como en 2, 3 batallones, en ese tiempo tenía varios batallones, digamos que de apoyo. Luego llegó y le dije, y hacía reflexiones del cenáculo, hacía las reflexiones del cenáculo de todas las noches, y eso quiere decir que te exige ver el cenáculo si vas a hacer una reflexión, si vas a hacer un aporte de lo que se dijo, como para que la intencionalidad era que al hacer ese pequeño como aporte, los demás dijeran, wow, estuvo súper, tengo que verlo completo, ¿cierto? Y exige una disciplina, y pues yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí. Yo cumplí en enero este año 6 años de lucha, 6 años de lucha y 5 y medio acá en el ministerio. Y pues no, ha sido maravilloso. O sea, lo que le sigo insistiendo, la gente piensa que uno es una pérdida de tiempo el estar acá. Muchos dicen, esta es una lucha, o sea, como que la dan por darla, no la dan con la milla extra que se debería de dar la lucha. Y hemos visto grandes cosas, hemos visto restauraciones, hemos visto conversiones, hemos visto tantas cosas que al final del programa les contaré la bendición más grande que el Señor nos ha dado en este tiempo a nosotros como familia. Y pues nada, José Luis, mira que en ese tiempo yo simplemente te dije, hago esto, hago lo otro, y quién iba a pensar que unos años después, líder de batallón y este programa, que es un espacio abierto a todos los que nos están escuchando, a todo el que quiera participar y que tenga una idea, un aporte, porque lo dirigimos nosotras con la guía del Espíritu Santo, pero todos tenemos un espacio acá. Y verse uno ahora en este tiempo, pues es algo maravilloso, y hemos crecido, como dice José Luis, hemos crecido y seguiremos creciendo, y hay que visualizarnos aún más, pero siempre con los ojos puestos en el cielo y los pies sobre la tierra, sin olvidarnos de cuál es la misión y cuál es el propósito real que hay en esta lucha para nosotros. Cada pequeña circunstancia que a veces nos dice, me bajoneo, eso tiene una gran enseñanza, y cuánto puedo aprender de ello. Y pues eso puedo decirte, José Luis. Mira, así es. Pues nada más una aclaración. El programa que el programa que tiene más tiempo es Viernes de Testimonios, porque está desde Skype. Y no, profe, pero es que ese ya es emblemático. Sí.
Y bueno, pues también a mucha honra colombiana, nuestra querida hermana Sandra, quien es la titular de este programa ya con tantísimos años, ¿va? Y ella, bueno, pues también de allá de Colombia, mi querida hermana Sandra, que ayer precisamente estuvo en la entrevista, y desde Skype ha sido el programa que ha durado más, claro, bueno, después el de mi esposa, claro, y tu servidor, pues esos no cuentan porque tienen que ser. Pero sí, y bueno, pues me da mucho gusto porque lo dices bien. Yo creo que, bueno, también es muy honroso un segundo buen lugar, ¿verdad? Ya para 4 años, qué bueno, de verdad, porque han permanecido, perseverado y hay que seguir echándole las ganas, Nidia, ¿eh? Sí, profe, así debe ser. Es un compromiso de amor, los 4 años es un compromiso de amor con los hermanos, pues, ¿no? Ah, no, 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 y también el programa de Claudia Celestina, me están recordando también, sí, ¿no? Pues también el programa de Claudia Y Celestina también, yo también me estaba acordando de eso ahorita. Sí, bueno, vas en tercero, pero también muy bueno, también muy buen lugar. No, pues es que el de Claudia Celestino ya es institucionalizado. Sí, sí, ella también está desde Skype. Eso hacen parte de qué? Desde el nacimiento del ministerio. Sí, pues sí, estaban desde Skype, fue de los primeros también. Exacto. Pero mira, José Luis, el lugar es lo de menos. Claro. El lugar es lo de menos. Lo que realmente es el trasfondo de todo esto es la perseverancia, es lo que se puede dar, porque nadie es tan pobre que no pueda dar, ni es tan ignorante que no pueda aportar, ¿cierto? Claro. Entonces, pues es esto. Sí. De todos modos, los números suben, bajan y pues gracias a Dios, pero lo que interesa es perseverar. Pero mira que ya te puse a hacer memoria, José Luis, y eso es bueno. Así es. Pues bueno, ya te dejamos para que hagas tu programa, así que cámaras y micrófonos contigo y muchas gracias, Nidia, felicidades. José, antes de que te vayas. Sí. Bueno, nuestro programa de hoy se trata sobre cuál es la voz que tú escuchas, ¿cierto? Sí. Y ahora dime, te puedo hacer una pregunta ya de tipo personal, así como si tú fueras mi entrevistado el día de hoy. Claro. ¿Tú cómo sentiste? Tú tuviste como 2 llamados en la vida, ¿cierto? Sí. Siempre te sentiste el llamado a evangelizar, el llamado a responder al Señor, a servicio al prójimo, como tú no lo has hablado cuando tenía el grupo de matrimonios, cuando servías en la Cruz Roja. Todas esas cuestiones. Pero cuando tú sientes ese llamado a esa vida, a tener, ese llamado a cumplir con tu vocación como esposo, que así te digas, chin, aquí es y aquí no puedo torcer. Bueno, mira, déjame decirte algo. El primer llamado que yo sentí, y lo he dicho, la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá falleció cuando yo tenía 18 años. Y yo siempre he dicho que la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá fue precisamente el haber conocido a Dios, porque él era muy católico y él era de siempre estar apegados a la iglesia. El primer llamado que yo tuve precisamente para mi matrimonio fue el ejemplo que me dio mi mamá y mi papá. Porque yo siempre dije, esto es el verdadero matrimonio. Yo tenía unos vecinos a los cuales quiero mucho, ¿verdad? Les mando muchos saludos, y también, si bien era un matrimonio que fuera de muchos pleitos, pero conocí otros matrimonios que eran de muchos pleitos y demás, y yo no hallaba palabras para decirle y darle gracias a Dios por el matrimonio de mi papá y mi mamá, que yo te puedo decir que creo que una vez o 2 veces en toda mi santa vida, ¿verdad? Perdón, lo de santa, pues lo digo de dicho, los vi enojarse fuertemente, y me acuerdo todavía muy bien, yo estaba muy chico, ¿no? Y yo siempre sentí ese llamado de ser imitador de mi papá, y yo sabía que la clave era conocer a Dios, ¿verdad? El siempre tener un comportamiento honesto, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que ese fue el primer llamado que tuve para conocer a Dios,
y ser ejemplo por lo que yo había recibido de herencia también para mi matrimonio. De ahí que yo hubiera dicho que el que yo oraba por mi esposa, ¿verdad? Cuando yo salía en las noches de mi casa había una calle en especial que yo siempre volteaba hacia el cielo y yo decía, Señor, te pido por la que va a ser mi esposa, que yo no me desespere, ¿verdad? Porque yo no era de novias, ¿no? Yo siempre he sido feo, gracias a Dios, ¿no? Y no era muy de novias, pero yo decía, Señor, la que tú tengas para mí, donde quiera que esté, la bendigo, ¿verdad? Porque siempre veía el ejemplo en mi casa, como te digo, y el llamado a ser esposo, pues, cuando tuve todo esto de ejemplo en mi casa, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Respondido bien? sí. Ah, sí, bueno, José Luis, y ahora después de cuando ya, bueno, ese nos estás diciendo es lo que el Señor, lo que tus papás colocaron en ti, en tu corazón. Y luego ya, digamos, ya en tu tiempo de prodiguez, de ese momento, ¿cuándo sentiste ese llamado a cumplir realmente con lo que te habías comprometido? Cuando empecé mi vida de pródigo para realmente regresar a ser como esposo. Sí, 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 sí. O sea, digamos, el tiempo que estuviste, durante el tiempo que tú estuviste de pródigo, Ajá. ¿en qué momento sentiste que tenías que cumplirle al Señor? Todos los días, todos los días. Si acaso fueron más los días que sentí el llamado que menos. Había días que me podía yo sentir menos, pero siempre yo tenía lo voy a poner así, un remordimiento de conciencia, ¿verdad? De terminar un día o de llegar a un día cometiendo pecado y no estar en mi casa y de saber el llamado de Dios, ¿no? Cuando Sí, incluso yo empecé con una vida de engaño con un año. Y en ese año que hice mi engaño, que nadie sabía, yo dejé de compartir y le dije a mi esposa, claro, le dije, claro, ya no voy a compartir. Hice una mentira y dije, yo creo que ya le toca compartir a los demás. Yo creo que ya yo me tengo de callar porque nada más hablo yo, hablas tú, si quieres habla tú, pero yo ya no voy a hablar porque yo sentía el llamado de tener que ser esposo y responsable con Dios y como yo conocía todo esto, ¿verdad? Yo dije, no me voy a condenar más, o sea, ya desde la concepción del pecado, ¿eh? Ya desde la concepción del pecado, ya Dios me estaba llamando a tener que ser esposo y a tener que ser hijo de Dios. No nada más viene el llamado a ser esposo, ¿eh? Porque viene el llamado a ser el padre de familia que tenemos que ser, el hijo de Dios que tenemos que hacer, la responsabilidad de tener un ministerio aquel entonces, ¿no? Y bueno, agarra uno pues muchos llamados. Dios nos habla por muchas cosas, no se diga el de papás, ¿no? También. ¿Me explico? sí, perfectamente, José Luis. Ahí está el buen punto. Entonces, ahí podemos determinar un poquito que tenías muchas voces que te podían estar hablando, ¿o no Una, es así? una sola voz en diferentes circunstancias. La voz siempre fue de Dios, pero me habló en la familia, por supuesto con mi esposa, porque era quien atentaba a ser hijo de Dios, en mi casa, en su casa, no, no, no. Y además también, pues me venía el remordimiento de que yo estaba, a veces no lo hablamos, ¿no? Pero yo también sentía el remordimiento de que yo estaba llevando a una persona al pecado mortal, ¿no? Sí, Hablamos de las terceras personas, muchas veces de manera despectiva, muchas veces como engendradoras de pecado, pero también no eximimos un pródigo, una pródiga, son causales y ocasionantes también de pecado mortal en las terceras personas, ¿eh? Esa es una realidad. totalmente. Bueno, muchas gracias por haber participado, José Luis. Como siempre, tu experiencia enriquecedora para todos. Es que es Me, para que no se queden sin escucharte. me agarraste frío, pero bueno. ¿Eh? Porque, José, te cogía quemarropas. Sí, 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 no preparé mis preguntas. Además No, pero sí. me pongo nervioso cuando me hacen Sí, preguntas. Bueno, ya te dejo y aquí estamos para servirte. Gracias, Nidia.
Vale, José Luis, entonces que ya nos vemos en un ratito. Así está, aquí estamos atentos. Bueno, listo, gracias. Bueno, ahora sí, nuevamente buenas noches a todos nuestros hermanos. Esperamos que este año sea de gran bendición para todos ustedes. De parte del equipo de Mi Tierra Prometida, les deseamos que el Señor renueve en sus corazones y los lleve a perseverar en esa restauración matrimonial que está en la voluntad del Señor, que debemos buscarla como se busca un tesoro, como se busca esa perla que somos nosotros y como el Señor nos ha buscado insistentemente. Le damos gracias al Señor porque estamos acá, porque estamos vivos, porque después de toda esta pandemia que se vino fuerte, que ha venido con diferentes etapas, que se ha transformado, que ha ido cambiando, que revienta de un momento a otro cuando podemos decir, ya, está pasando, está calmando. El Señor nos sigue mostrando que somos muy, pero muy bendecidos al estar acá, al podernos escuchar, el podernos ver en familia, el podernos reunir como comunidad, el podernos reunir como ese pueblo de amor. Y les deseamos a todos ustedes que nunca desistan, que la toalla simplemente para ir a la playa no más, que no se rindan, que el Señor cumple y cumple las promesas y que solamente es cuestión de confiar. Sabemos que no es fácil la confianza en el Señor cuando tenemos un corazón herido, cuando tenemos un corazón lastimado, cuando nuestras heridas sangran, cuando nuestras heridas están a flor de piel, podríamos decirlo, ¿no? Pero pues, independiente de todo eso, el Señor nos está trayendo un momento de mucha enseñanza, el Señor ama a sus hijos, corrige y Él nos encamina nuevamente hacia esa tierra prometida, hacia ese camino que ya tenía marcado para nosotros desde nuestra concepción. Porque si hay algo que debemos resaltar y es que nosotros somos elegidos desde nuestra concepción, porque dentro de, lo voy a decir, dentro de 1.000.000 de espermas, nosotros fecundamos ese óvulo y ya somos ganadores. Entonces, nada, mis amados hermanos, en esta noche vamos a hablar un poco, como ya lo pudieron ver, sobre qué voz es la que tú escuchas. Pero antes de discernir a qué voz es la que nosotros podemos estar haciendo caso en este tiempo, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre Samuel. Yo creo que todos ustedes en esta semana, en las Eucaristías, se ha tomado en la primera lectura sobre Samuel, sobre cómo fue concebido Samuel, sobre cómo fue entregado al templo, cómo fue llevado al templo y dejado allí para que sirviera al Señor, y qué hay tras de todo de toda esa entrega de esa madre que le dio ese hijo al Señor, dio su promesa de ser madre, ¿no? Y cómo Samuel sintió y escuchó el llamado de Dios y cómo lo respondió. Entonces, pues, ¿y qué otras cosas podemos tratar dentro de ese llamado? Porque dentro del llamado hay muchas cosas que se pueden desglosar. Entonces, mis amados hermanos en Cristo Jesús, muy atentos al llamado de Samuel.
el Señor llama a Samuel, uno de los profetas que fue elegido para cuidar el templo desde pequeño. Desde pequeño, cuando su madre lo llevó como agradecimiento por su vida. Samuel escuchó la voz de Dios que lo llamó una noche donde le anunció que Elí y sus hijos serían castigados con un terrible mal. Cuando estos murieron, el pueblo eligió al joven Samuel como sacerdote y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo. El pueblo pidió que le diera un rey. Samuel consultó a Dios y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la última familia de la más pequeña de las tribus de Israel. Samuel lo llamó y le echó aceite sagrado sobre su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a lo que Dios ordenaba. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: he retirado mi Espíritu Santo de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a este joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David para ungirlo como rey. Básicamente el contexto que les acabo de hablar es como fue la misión de Samuel, ¿no? Como Samuel fue cumpliendo poco a poco parte de la misión según los tiempos. Entonces, ahora vamos a profundizar un poco más sobre ello y luego vamos a la palabra de Dios. Y cuando Dios llama, siempre es Él quien toma la iniciativa, y no es porque nos necesite, sino porque Él desea compartir su obra salvadora y divina en el plan salvífico de Dios. En el texto de Samuel, en el capítulo 1, versículo 3, el texto nos habla de un sacerdote llamado Elí. Él tenía 2 hijos, los cuales ofendían con su conducta indecente a Dios y a la familia del sacerdote. Por otra parte, Dios bendijo a Ana a través de la intercesión a Dios hecha por Elí, y ella tuvo más hijos e hijas que suplieron la ausencia de Samuel, que ella no podía tener junto, así por haber de... Espera, dame permiso. Perdona un momentito. Disculpen la interrupción. Mientras el sacerdote Elí consentía a sus hijos rebeldes, le llamaba suavemente la atención acerca de sus excesos. Por eso ellos continuaban así. Pero en el templo la buena fama de Samuel seguía creciendo. Tuvo que venir un enviado de Dios diferente de Elí para que dijera a todas sus faltas y lo que éstas le acarrearían. Pues Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Todo el contexto es así. Como Elí no estaba haciendo lo bueno, Dios le anuncia que levantaría un sacerdote fiel. En una ocasión, cuando Samuel dormía junto al arca de Dios, hecho que demuestra la limpieza de este joven y la aceptación que tenía para con Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, frase que indica, según en el Levítico, en el capítulo 6, que era ya el amanecer, cuando era necesario reavivar la llama del templo, que nunca debería extinguirse desde mucho tiempo, que la voz de Dios no se escuchaba en ese lugar. Esa mañana se oyó, pues ya había quien escuchara. Samuel oyó la voz y dijo: heme aquí, que significa estoy listo. No es una respuesta que implique duda, sino disposición. Hoy Dios
sigue llamando a muchos, no con voz audible a los oídos. Él habla al corazón del hombre de muchas maneras, en la oración, en la Eucaristía, en una predicación, en una plática incluso con otras personas. Y a través de muchas circunstancias, los que son de Dios oyen y atienden su llamado. El mismo llamado de Dios ocurrió una segunda vez a Samuel. Él conocía de Dios como nosotros lo conocemos, pero nunca antes había escuchado su voz. Hasta la tercera vez, Elí entendió que él no oía la voz. Entonces, Dios era quien llamaba a Samuel. Entonces el sacerdote pudo haber pensado, ¿y por qué no me llamó a mí? Y tuvo que reflexionar en que era porque no estaba actuando según su ministerio fielmente. Cuando se llega a esta conclusión, debió ser doloroso para Elí darse cuenta que había perdido esa autoridad ante el Señor y pues que su tiempo estaba terminando como sacerdote. Bueno, mis amados hermanos en Cristo Jesús, esto es una parte sobre el llamado de Samuel, pero ¿qué hay tras del llamado de Samuel? Como lo decía anteriormente, esta fue la promesa que el Señor le cumplió a Ana, ¿cierto? En días pasados hemos escuchado sobre las dos esposas del Caná, Ana y Penina, y que Penina sí tenía hijos y Ana no, porque Ana era estéril, y pues el Caná amaba mucho a Ana por ese corazón, por ese corazón noble y sencillo que ella tenía, pero ella sentía que le hacía falta el tener un hijo, ya que en ese tiempo los hijos eran bendición. Entonces es como no tener la bendición, ¿cierto? Ana y el Caná siempre iban anualmente al templo a ofrecer pues sus sacrificios, sus ofrendas, como buenos cumplidores de la ley en ese tiempo. Entonces, en una de esas, Ana siempre lloraba al Señor, y acá en la palabra, en el capítulo 1, nos dice que después dice, ella con el alma llena de amargura y bañada en lágrimas se puso a rezar al Señor y le hizo esta promesa: oh Señor Todopoderoso, si quieres mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. En ese momento, Ana, conmovida porque pues quería tener ese hijo y no llegaba, ¿cierto? Le hace una promesa al Señor. Le dice: si tú me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti. Y donde dice que no pasará la navaja por su cabeza, en ese tiempo pues le dejaban crecer el cabello como una ofrenda de pureza, digámoslo así. Y ella no, en ese tiempo tampoco, ella no tomó vino ni alcohol para que su hijo pues naciera lo más, ¿cómo lo dijéramos?
como lo más sagrado, por decirlo así, en una preparación que también hizo Ana. Cuando Ana se encontró en estado de embarazo, me imagino que para ella fue la alegría, pero también, o sea, ella tenía que cumplir su promesa. Entonces, cuando Elí, que es el sacerdote el que nos cita, la vio una vez llorando allá en el altar y le dijo: mujer, es que estás borracha. Y ella le dijo: no estoy borracha, simplemente le he pedido al Señor, ¿no? Porque ahí nos dice que Ana pidió con llanto, porque ella no sentía como esa bendición. Entonces le dice, hay algo muy bonito dentro de todo esto, es cuando Elí fue el sacerdote por mucho tiempo del templo, ¿no? Y él vio cómo año a año ellos iban y ella iba y era llore y pida y clame, ¿cierto? Y el Señor a través del sacerdote Elí le dice: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Entonces fue cuando ella ya vio su promesa cumplida. Y luego, en ese tiempo acostumbraban casi me cayó la llamada. ¿Me estás escuchando, José Luis? Bueno, vemos cómo el Señor cumplió la promesa en Ana. Y quizás, ¿por qué recalco tanto en esto, hermanos? Porque nosotros le hemos pedido al Señor que restaure nuestras familias, que restaure nuestros corazones, que restaure todo, que queremos volver a tener eso que se perdió, y realmente nos estamos perdiendo de la bendición que el Señor nos pueda dar a través de esta prueba. Ana le pidió por varios años insistentemente y vio su promesa cumplida, pero una vez vio su promesa cumplida, ella no se apartó de Dios y ella no se alejó de Dios. Ella permaneció fiel a Dios y entregó su hijo al sacerdote Elí para que viviera con él y le ayudara en el templo. Y a veces nos hace falta ese compromiso, hermanos, porque nosotros pedimos, pero ¿qué estamos dispuestos a darle nosotros al Señor? Yo creo que uno muchas veces dice: yo, Señor, te entrego este esposo, yo, Señor, te entrego estos hijos, yo te entrego esta situación porque yo realmente no puedo más con ella. Pero una vez que tú haces esa entrega, ¿qué sigue en tu vida? ¿Cómo te sigues comportando? Porque en el contexto que estamos hablando, nos damos cuenta que Elí era un sacerdote del Señor, era una persona que había sido elegido y tenía la autoridad ante el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con él? Él empezó a alejarse del Señor cuando no supo corregir a sus hijos, cuando como nos dice la lectura, cuando empezó con mano suavecita a solapar
de una manera el mal comportamiento de sus hijos, ¿no? El Señor lo había puesto allí porque era una persona justa, pero él poco a poco fue perdiendo esa autoridad. Y si vemos en el contexto del pueblo judío, quien no estaba unido al Señor era retirado de su cargo, era delegado. Y eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Y mire, nosotros podemos ver tres personajes acá, tres personajes puntuales, que son Ana, que es ferviente al Señor, es fiel; Elí, que en su debilidad hacia sus hijos, el amor hacia sus hijos le hizo perder gracia ante el Señor. También está Samuel. Samuel recibió el llamado joven, era joven cuando recibió su llamado, y cuando empezó a servir al Señor, quizás Samuel, pero no nos dice la palabra ahí, no nos dice si Samuel tenía miedo, no tenía miedo, pero Samuel tuvo valentía, ¿no? Samuel escuchó la voz del Señor, escuchó cuando el Señor le llamaba. Y miren que hay una parte muy interesante en todo esto, hermanos, y es que dice que en ese tiempo ya no se escuchaba la palabra del Señor. Si ustedes recuerdan en el tiempo de Moisés, nos dice que el Señor se veía cara a cara a Moisés. El Señor a través de sus profetas hablaba a sus profetas, pero nos está diciendo que en ese tiempo ya no se escuchaba la voz de Dios. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que cuando no se escucha la voz de Dios es porque andamos ocupados en 1000 cosas y hemos dejado de lado. En esta parte donde les quería hablar sobre el llamado, porque el escuchar la voz de Dios es atender al llamado, es servir al otro, es darle, hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Y para eso estamos. Yo creo que todo este tiempo que nos ha sobrevenido, hemos aprendido que si no sabemos escuchar, que si no sabemos estar atentos, no podemos captar el mensaje. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre este contexto que les voy a hablar, es sobre el llamado, ¿cierto? Y dice así: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esto lo podemos apoyar en Romanos 10, del 14 al 15. Dice: ningún individuo en ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone los ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él los obispos, los presbíteros reciben la misión y la facultad, el poder sagrado,
de actuar en persona Christi Capitis. Los diáconos, las fuerzas de servir al pueblo desde la diaconía, de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y con su presbítero. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Bueno, aquí nos está hablando sobre un poco más sobre pues, la sucesión, digamos, cómo está formada la sucesión apostólica y cómo son llamados. O sea, aquí claramente nos dice que hemos sido llamados por el Señor y no nosotros nos hemos enviado a nosotros mismos, porque si nosotros nos enviásemos a nosotros mismos, perdería total fuerza ese enviado. A nosotros nos envía el Señor, a nosotros nos ha elegido el Señor y a nosotros hemos sido llamados a esa vocación como matrimonio, para que a muchos tenemos el sacramento del matrimonio, otros están en espera de ello, pero estamos llamados a una vida familiar y como tal pues debemos responder, ¿cierto?, a nuestro llamado. Y he aquí algo muy importante y es que no podemos retirar el llamado. Cuando renunciamos porque creemos que el Señor aquí no nos ha llamado porque en otro lado es más bonito o porque en otro lado dicen cosas más bonitas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos porque un día el Señor nos trajo acá por medio de un testimonio, por medio de un programa, por medio de una promoción. Mira, de la forma que haya sido, el Señor nos ha llamado aquí, a este ministerio, a restaurar nuestras familias. Y no venimos solo por nuestra familia. En un principio siempre hemos pensado que llegamos por nuestra familia, llegamos por nuestro esposo, nuestros hijos, llegamos por nuestro matrimonio, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la misión que el Señor nos ha dado ha sido mucho más grande, que la misión que el Señor nos da es a unirnos como comunidad para extender esa misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, y cómo también podemos ir entre el testimonio de unos y de otros, ir descubriendo con mayor claridad dónde fallamos, dónde dejamos de oír la voz del Señor, dónde ignoramos la voz del Señor. Porque así como José Luis nos decía al inicio, todos los días quien me llamaba era el Señor, pero yo no atendía. Así nos puede pasar a nosotros. Yo sé que muchos de ustedes dirán, no, pero cuán difícil es mi lucha, cuán difícil con un esposo así, asá, con unos hijos así, asá, si yo estoy sola, si nadie ora conmigo, si yo voy a la iglesia y me dicen fanático. Mira, eso es lo que menos nosotros miramos mucho lo de afuera, pero se nos olvida interiorizar. Y si nosotros interiorizamos este llamado que el Señor nos está haciendo, si escuchamos su voz atentamente a través de la palabra, de los sacramentos, podemos saber que la voluntad del Señor son familias unidas, son familias hechas para su servicio. Y es ahí, yo creo, donde fallamos, hermanos, porque fallamos al pensar que solamente yo necesito recibir esto, recibir tranquilidad,
para ya no, digamos, como no tener esa angustia por la ruptura o por saber que hay otra persona o que hay esta situación que nos está alejando como matrimonio. Nosotros queremos solucionar lo inmediato, ¿cierto? Ana se comprometió con el Señor y como ustedes lo pudieron escuchar, dijo, el Señor le dio más hijos y más hijas a Ana para que no se sintiera sola después de haber entregado a su hijo. Y esa es la milla extra que yo siempre hablo, hermanos. Cuando nosotros somos capaces de darle al Señor algo que nos puede estar costando, porque yo creo que una madre que ha anhelado con tanto un hijo y entregarlo tan pequeño, saber que ya no iba a vivir con él, que entonces no era fácil. También podemos recordar un poco en el momento cuando Abraham el Señor le pidió que entregara a su hijo, ¿cierto? Y Abraham, ¿qué hizo? Abraham cumplió porque amaba al Señor y para él estaba primero el Señor antes que su deseo de ser padre. Y nosotros tenemos que colocar al Señor por encima de nuestro matrimonio para que con el Señor podamos tener un matrimonio al servicio de Dios, porque podemos pedirle al Señor la restauración y yo no dudo de que llegue, porque la restauración el Señor la da. Y entonces después de que llegue, ¿qué haremos? Obligar al esposo a que vaya y empezar a decirle, es que tienes que ir, es que tienes que ir, es que tienes que portarte así, es que tienes que portarte así. No, hermanas. Yo creo que el testimonio de nosotros, o sea, en nosotros se debe ver esa misericordia, ese amor, esa ternura, esa entrega, para que el otro se sienta seducido a servir al Señor, a querer dar testimonio de que el Señor ahí está. Y es ese el compromiso. Mire que otro ejemplo que podemos ver de la entrega que se hace al Señor es con Joaquín y con Ana, cuando ellos le pidieron, porque Joaquín y Ana ya estaban muy viejecitos y Ana era estéril. Y volvemos y nos remontamos, que la esterilidad en una mujer en ese tiempo, pues era como la no bendición. Y ellos tuvieron la bendición y consagraron esa niña a Dios. Y esa niña es la que hoy llamamos nuestra Santa Madre, que es la Virgen María, y cómo ellos pudieron darle al Señor también ese tesoro que Él les había confiado, ¿no? Ellos lo clamaron, el Señor lo dio, pero ellos lo supieron regresar al Señor. Y quizás eso es lo que nos hace falta más en esta lucha, aprender a regresarle al Señor todo el bien que nos hace, todo el bien que nos trae. José escuchó la voz de Dios a través del ángel y él obedeció. Si ustedes se dan cuenta, cada llamado tiene algo en especial, pero se complementa. Cuando se llama, atentamente se recibe al Señor. Cuando se obedece, se da esa entrega. Y qué más que el Señor en este tiempo nos llama todos los días, hermanos.
todos los días, desde que amanecemos hasta que anochece, el Señor todos los días nos llama a una conversión sincera de corazón, nos llama a obrar correctamente. A veces nos matamos diciendo, ¿y cuál será la voluntad de Dios en mi matrimonio? Y es sencillo, hermanos. La voluntad de Dios en nuestro matrimonio es ser un matrimonio en santidad, es obedecer la palabra del Señor. Quizás en este tiempo nosotros estaríamos como el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Cuando fue rescatado de la esclavitud, fue llevado al desierto, y todos sabemos que en el desierto es un terreno árido donde no hay vida, pero también es el encuentro con Dios. Así es que tenemos un hermoso tiempo para tener ese encuentro con el Señor, para organizar nuestro corazón, para ir sanando nuestras heridas, y para así de esta forma, cuando se llegue la restauración, estaremos preparados para ir hacia el Señor con ese ser amado que nos permite tener el Señor, que nos permite escoger, y que somos nosotros quienes nos comprometemos. Mire que muchas veces, sé que hay muchas circunstancias poco fáciles, sé que hay muchas circunstancias, no podemos generalizar, pero cuando llega la ruptura, la desolación, el miedo, la angustia, yo creo que lo primero que uno piensa uno siempre dice, ¿y ahora qué? ¿Y qué dirán los demás? ¿Y qué dirán aquellos? ¿Y qué dirán los otros? Porque nosotros vivimos muy, muy pegados a esta naturaleza humana, o sea, a esto pasajero. Siempre estamos preocupados por qué dirán. Pero cuando nosotros comprendemos que esto que pasó nos sirve como una experiencia de crecimiento, como un regresar a Dios, y yo sí les pido, hermanos, que ustedes no anhelen regresar a lo que había antes, anhelen regresar a lo que el Señor va a hacer en sus vidas, que va a ser muchísimo más grande y muchísimo de más bendición que lo que tenían anteriormente. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 18, nos dice: ya no recuerdes más el ayer. Mira lo bueno ya no recuerdes más el ayer, ni te entristezcas por lo que pasó. Mira lo bueno que voy a hacer y lo verás. Y es una promesa, el Señor nos está diciendo, ya lo que pasó no podemos cambiar ni una coma, ni esto. Tampoco nos podemos lacerar buscando y diciendo, bueno, solamente fui yo la que me equivoqué o fue la otra persona. Es bueno hacer una introspección y buscar nuestras faltas, pero no para quedarnos sobre ellas, sino para avanzar después de que las hemos identificado, ¿no? Para crecer. Pero nosotros siempre estamos machacando sobre lo mismo y empezamos a buscar. Es curioso, pero muchas veces empiezas a buscar, oiga, ¿será que sí quedamos bien casados? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Empezamos a buscar excusas y justificaciones para no asumir la misión, hermanos, para no asumir esta misión que el Señor nos ha entregado. Y como lo decía al inicio, el Señor nos ha elegido dentro de muchos, así como al pueblo de Israel lo eligió dentro de muchos pueblos, a nosotros nos ha elegido dentro de muchas personas y somos muy afortunados. Y esto lo entiende, esto que yo estoy hablando, lo entienden las personas que quieren caminar con Cristo. Porque los que no caminan con Cristo, esto les parecerá
una exageración. No, ¿cómo es que le dicen a uno? Que es demasiado sumiso, que no tiene dignidad, que es un arrastrado uno, que uno es un rogón, que uno mendiga el amor. Cuando el propósito que el Señor nos ha dado a través de esta misión es potenciar el amor, es extender el amor, pero no cualquier amor. Es el amor ágape, ese amor que Dios nos da, ese amor que es capaz de darlo todo, ese amor que es capaz de amar aún que sufra, aunque duela, aunque falte, aunque haya escasez. Miren, no sé, pueden colocarle todo lo que ustedes estén viviendo en este momento, pero es un amor tan grande, yo creo, que nosotros no lo podemos totalmente visualizar, no lo podemos totalmente vivir y experimentar, porque a nosotros esta carne, como dice San Pablo, es la que nos tiene atrapado el espíritu a las cosas del Señor. La carne siempre quiere algo, y eso yo creo que usted lo ha experimentado. Por ejemplo, cuando tienen frío, entonces el viento que pasa, uno dice, uy, tengo frío, necesito algo para calentarme, y uno inmediatamente lo busca. Cuando tiene calor, uno inmediatamente busca con qué refrescarse, pero siempre está complaciendo la carne. Y toda esta experiencia de conversión que se nos ha dado a través de una ruptura matrimonial nos lleva nos lleva muchísimo a controlar los apetitos, a controlar las emociones, a controlar todo eso que teníamos, por decirlo así, desconfigurados. Ahora nos tenemos que volver a configurar según nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una experiencia, un tiempo muy, pero muy, muy, muy hermoso para que atendamos. Y la voz la podemos escuchar, como yo lo decía, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra, en un compañero de trabajo, en el taxista, en el señor del banco, o sea, en tantos sitios, porque es que el Señor siempre está ahí, atento, siempre está diciéndote, así como le digo, Samuel, Samuel, Samuel. Hoy está diciendo Nidia, José Luis, Claudia, Marianela, Zulay, Claudia, Rosario, María, Pilar, siempre te está llamando. Y el Señor, siempre, cuando Él promete, cumple. Cuando Él promete, se compromete con nosotros. Y nosotros mismos debemos visualizarnos hacia una relación más profunda con el Señor. La fe, la confianza, la caridad, son tantas cosas que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Aprendemos de los santos, aprendemos de nuestros hermanos que ya se han restaurado, de los que están en un tierra a la vista, de los que han decidido continuar siendo testimonios, ¿no? Porque hay muchos quienes se restauran y dicen, ay, muchas gracias, conseguí la restauración, hasta luego. Y entonces no quieren ser esas semillas fértiles, no, ¿cómo diríamos? Esas, ay, se me voló la paloma. Esos sarmientos que den fruto y fruto y fruto y fruto por donde quiera que pase. Y a veces eso sucede porque simplemente nos fijamos una meta
pasajera, una meta que nos beneficie por un tiempo, pero no miramos el más allá. Entonces en esta noche, hermanos, los invito a que en esa introspección que usted haga su corazón. Yo sé que todos hemos escuchado el llamado de Dios. Yo sé que todos hemos pasado por un quebrantamiento. Sé que muchos no entendemos qué va a venir después de este tiempo. Sé que cuando uno está angustiado no puede pensar claramente. Pero este es un camino de perseverancia y como decía San Juan Bosco, es un camino lleno de rosas, pero tiene espinas. Y no podemos quedarnos solo en las espinas, pero tampoco en las olas, en lo bonito. Tenemos que aprender a ver todo esto. Tenemos que aprender a ver todo esto como la experiencia más maravillosa que nos lleva a conocer a Dios Padre. Y ¿saben una cosa? Dios siempre estuvo en el paso que dieron por el desierto y les mostró grandes obras. Cuando los sanó, cuando les dio de comer, cuando, bueno, muchas situaciones que pasaron, ¿no? Cuando les dio agua, cuando los cruzó por el mar, bueno, tantas cosas que ellos vieron, pero en todo ello no reconocían a Dios, porque ese corazón se había endurecido al haber estado tanto tiempo en la esclavitud. Y a nosotros el pecado nos esclaviza y no nos deja ver la libertad que hay como hijos de Dios. Hablamos mucho del libre albedrío. Siempre decimos, ay, pero es que el pródigo tiene el libre albedrío. Y sí, el pródigo tiene el libre albedrío, pero no hay libertad cuando no se sigue los mandamientos del Señor. Se entra en un libertinaje para perderse y volverse esclavo. Entonces tenemos que aprender a discernir muy bien todo, hermanos, todo, porque no podemos tomar decisiones a la ligera, no podemos hablar a la ligera, y que esta experiencia sea la más maravillosa que ustedes tengan para reconocer a Jesús, para reconocer la voz de Dios, para sentir la presencia del Espíritu Santo y sobre todo reconocer a ese Padre Celestial que nos amó tanto que ni siquiera su Hijo se preservó para Él mismo, sino que lo dio a nosotros para que aprendiéramos a amar, para que aprendiéramos a sentir la necesidad del prójimo como nuestra. Y que yo escuchaba hace muchos años y decía que todas tus deudas sean saldadas aquí en la tierra para que tú puedas estar libre ante el Señor cuando llegues allí. Y debemos empezar un camino de reparación y esta es una oportunidad excelente. Espero que haya sido el tema claro, que les haya dejado muchos cuestionamientos, porque cuando a uno le cuestiona algo es porque realmente ha tocado su corazón. Para sellar este momento vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que todo lo que hemos hablado penetre en nuestros corazones y nos lleve a vivir una experiencia del Señor poderosísima. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana.
que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia, que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí. También el culto a la verdad y a la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Espíritu Santo, robustece mi voluntad con el don de la fortaleza, para cumplir constantemente con mi deber, observar fielmente mis promesas, conformarme con tu voluntad, afrontar los problemas y dificultades, luchar eficazmente contra el mal, soportar eficazmente las molestias y enfermedades, para ser bondadoso, tolerante y paciente. Espíritu Santo, te ruego me ayudes a perseverar en tu amor, vivir y obrar en comunión contigo, hacer fructificar en mí tus dones, permanecer fiel a tus inspiraciones, secundar generosamente tus deseos, evitar lo que te contrita y ofende, extender tu reinado en mis prójimos, contemplarte eternamente en el cielo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido nuestro programa por el día de hoy. Hemos lanzado la red y esperemos que llegue a muchos de ustedes. Y nada, no se cansen de pedir al Espíritu Santo que puedan escuchar la voz de Dios claramente y que la puedan seguir. ¿Listo, José Luis? Muy bien, pues excelente tema para iniciar este 2022, de verdad. Y bueno, pues también qué bueno que saque los documentos de la iglesia, es muy importante, ¿verdad? El Padre Baraja siempre nos hace referencias y qué bueno también que en este caso también empezaste a hacer referencias. Y bueno, pues muchas gracias por este inicio de año con nuestro programa, ¿verdad? Mi Tierra Prometida. Y bueno, pues esperamos ya, primero Dios, ya agarrar el ritmo y vernos en 15 días, ¿verdad, mi querida hermana? Así es, José Luis. Que el Señor nos siga dando estos espacios, que siga conmoviendo muchos corazones para que la obra de Dios se extienda. Y un poquito nerviosa porque créeme que uno pierde como la costumbre. Pero bueno, aquí estamos. A veces suele suceder así, pero bueno, aquí estamos más que puestos. Pues que Dios te bendiga grandemente, mi querida hermana Nidia Mateus. Saluda a nuestras otras queridas hermanas. Y bueno, pues primero es Dios, nos estamos viendo en 15 días. Listo, José Luis, así es. Que el Señor los siga bendiciendo. Muchos saludos a todos. Y hermanos, aquí estamos para escuchar la voz de Dios y decirle, aquí estoy, que tu siervo escucha. Y como dices tú siempre, más que puestos. Así es. Gracias, Nidia. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, un programa que una vez más ha sido de gran bendición que nos han traído nuestras queridas hermanas. En esta ocasión, nuestra hermana Nidia Mateus, ¿verdad? Con Mi Tierra Prometida. Así que bueno, pues vámonos. Nos vemos primeramente, Dios, este lunes, 8 de la noche en punto, este lunes, no lo olvides, conversando con el Padre Barajas, ¿ok? Así que bueno, nos vemos entonces, que Dios te bendiga y buenas noches a todos, a todas, hasta mañana, adiós. Adiós. ¿Listo, míos?